saludando a toda nuestra audiencia del canal Yo Soy Digital Chile. Mi nombre es Cecilia Marras y como pueden ver, más adelante vamos a estar casa completa. Estoy contenta, rico, porque hay más miradas. Darle la bienvenida a Gaby, que llegó de vacaciones, la habíamos echado mucho de menos, y darle la bienvenida a Nicolás Valenzuela Siles, que lo va a presentar Trinidad, y una muy bienvenida a mi gran panel Alejandro Márquez, que siempre está ahí con nosotros en la radio apoyándonos, y a Jocelyn Briceño de Perú, de nacionalidad venezolana, con su mirada de ontología. Así que muchas gracias por nuestras auditores que nos han hecho muchos comentarios. Y hoy día Trini nos trae un cuento muy simpático. ¿Qué nos traes? Y buenos días, auditores. Los saludo a todos. Y hoy quiero volver al autor que habíamos visto la semana pasada, Federico Gana. Habíamos visto el cuento Paulita y esta vez nos vamos a concentrar en otro que también es muy icónico de este personaje. Este es La Señora. Y se lo quiero dedicar especialmente a Ilka. Sé que a ella le gusta mucho este autor y me lo ha pedido varias veces. Por eso que quiero insistir en una segunda oportunidad con un cuento de él. Quiero presentarles también a Nicolás Valenzuela Siles. Él estudia publicidad y nos va a mostrar una mirada distinta, más joven, y una interpretación suya que siempre vale la pena tener en cuenta. Entonces me voy con el cuento, La Señora. Este cuento debe tener ya un siglo. Como en otras oportunidades, voy a ir sobrevolando algunos párrafos del mismo autor para no perder el sentido y el estilo de él. Pero como siempre les recomiendo, si pueden, bajar de internet el cuento completo para tener el panorama. La señora Federico Gana hacía ya 3 horas que galopaba sin descansar, seguido de mi mozo por aquel camino que se me hacía interminable. En aquella época, mi padre, aprovechando mis ocios de vacaciones, ocupábame de cuando en cuando en contratarle bueyes para el trabajo de la próxima siembra. Y yo cumplía tales comisiones con placer, porque ellas me permitían emprender largas correrías a caballo por los alrededores. Don Daniel Rubio, a cuyo fondo me dirigía, era soltero y en su casa nada había que pudiera halagar mis expectativas sentimentales. ¿Cuántas cuadras tiene el fondo?, le pregunté al mozo. 300 cuadras regadas, principió arrendando, y ahora con su trabajo ha comprado estas tierras, me contestó. Aquí es, me dijo el mozo. Entramos por una ancha puerta de golpe que daba a un caminillo bordeado de acacias. ¿Don Daniel Rubio está en casa?, pregunté con voz fuerte. Con él habla. Quien así me respondía era un individuo alto, obeso, poderosamente constituido. 45 años tendría y vestía el traje común a nuestros mayordomos de hacienda. Su rostro cobrizo, de facciones gruesas, duras, singularizábase por el estrabismo y la inmovilidad de sus negras pupilas que parecía cristalizada, mientras la otra tenía un brillo y una vivacidad extraños. No me gustaría encontrarme con este sujeto por un camino solitario. Durante nuestra excursión por los potreros, tuve ocasión de observar que mi acompañante era persona inteligente en todo lo que a campo refería. Sus modales eran rudos, como de hombre de pocas letras, sus palabras breves y terminantes, pero a través de toda esta exterioridad poco agradable. Había en su persona un no sé qué aire de honradez y seriedad que insensiblemente inspiraba respeto, ya que no tenía simpatía. Todo lo que usted ha visto lo he formado yo con estas manos, dijo don Daniel. Usted se va a alojar, pero antes que todo vamos a mascar algo, que ya es hora. No parecía aquel un comedor de soltero. Aquí y allá flores frescas, el vino brillaba en las garrafas de vidrio. A una indicación de don Daniel me senté sin cumplimiento a la mesa, pero luego tuve que ponerme de pie precipitadamente.
porque frente a mí se abrió una puerta y entró una persona. Era una anciana de cabellos blancos y elevada estatura, vestida de negro. La señora Carmen Mansilla, me señaló. En su rostro extenuado y pálido, con una palidez luminosa de algunas personas extremadamente ancianas, en su hundida boca, en su fina nariz aguileña, en sus grandes ojos claros vagaba una expresión de dulce tranquilidad. Parecía sonreír a cierto alegre pensamiento interior, mientras servía trabajosamente la sopa con sus largas manos temblorosas, donde resaltaban las venas y los nervios. Pero entonces la miré y ella señaló, bueno, entonces los jóvenes en mi época eran muy corteses. Mientras la señora hablaba así, don Daniel la contemplaba con aire cohibido y obsecuente, echándose en silencio los bocados y sirviéndose a cada instante grandes vasos de vino. Ella le puso hincapié y lo miró. Una pupila que podía mover estaba inquieta, húmeda y brillante, y parecía decirme: escúchela con atención, que vale la pena. Dirigiéndome, como en otras oportunidades, signos de inteligencia, como indicándome que esa conversación solo nosotros podíamos comprenderla. A medida que la comida llegaba a su fin, hacíase más notable el contraste que formaban los modales finos, insinuantes, casi aristocráticos de esa viejecita, con los desmañados y selváticos de mi huésped. Voy a contarle, una vez que se retiró la viejecita, el muchacho me refirió algo de la historia. Voy a contarle lo que hay en esto. Y para principiar le diré que yo aquí, donde usted me ve, no he conocido padre ni madre. Soy de esos que nacen en cualquier parte sin saber cómo. Hasta la edad de 7 años lo he pasado por ahí como los perros sin amo. Un día vino esta señora, me recogió y me llevó a su casa. Allí he crecido, señor, sirviéndole a ella y a sus hijos, y no me avergüenzo. Ella me puso el silabario en la mano. Ella me enseñó lo poco que sé y me mandó a la escuela. Después salí a buscar la vida y trabajé en lo que vino a mano. Se necesitaba una almaí, ahí estaba yo. Se necesitaba un herrero, ahí estaba yo. Eso sí, no me he casado nunca, porque las mujeres, en fin, bueno, no hablemos de ellas. Y aquí tiene usted a mi señora, sin tener un mal pan que llevar a la boca. Yo que estaba arrendando este fundo, que después fue mío, sabiendo que ella estaba en casa de una amiga, digamos como de limosna, me fui allá, me presenté y le dije: señora, no permito que usted ande sufriendo. Véngase a su casa, a la casa de su hijo, que allí nada le faltará. Usted será la señora, como siempre lo ha sido. No me desprecie. Ella, en definitiva, es mi madre. Y si yo trabajo y gano algo, es para dárselo a ella. Por fin me despedí y monté a caballo. Y pensaba vagamente que tal vez esa alegría que sentía desbordar en mí con los primeros rayos del sol, la debía haber estrechado la mano de ese hombre de cuya raza partía. Un antecedente también que lo omití en el cuento: esta mujer era viuda y los hijos la habían dejado un poco a la suerte de la vida. Habían emigrado a la capital y habían olvidado un poco de su madre. Y con esto quiero concluirlo y sí, comentar algo del cuento que nos hace ver de una manera tan pura y con un estilo tan nítido. Primero que nada, la naturaleza en la que se desarrolla este cuento. Y junto con eso, el cambio que surge o que se va desarrollando en el personaje, el protagonista, que llega a esta hacienda a buscar el encargo del padre,
y se encuentra con mucho prejuicio con este hombre que se muestra tal como es, un campechano, que ha podido aprovechar lo que le vino en la mano, pero que además fue surgiendo y fue superándose. Incluso terminó comprando la hacienda. Pero además le demuestra, a pesar del antejardín que tiene, de la mirada que tiene, que representa un poco incluso de desconfianza, eso es lo que le produce al protagonista, pero en el camino él va mostrándole su inteligencia, su sabiduría del campo, y de a poco le va limando un poco la confianza al hombre. Y el hombre lo va descubriendo y se va dando cuenta que la primera impresión que tuvo era falsa y que más bien era un hombre de valor. Y bueno, finalmente se sientan a comer y allí se produce el desenlace. Aparece esta mujer. El protagonista no la esperaba, pero de pronto va surgiendo esta historia escondida, pero que va demostrando además un tesoro que este hombre le terminó contando, ¿no? Y que era el que aparece en el cuento. Ella no era su madre, no, él le servía a él, pero ella había sido tremendamente bondadosa, servicial y además muy justa con él, y lo había educado finalmente, había permitido que fuera a la escuela y además le había tendido una mano. Es eso lo importante, lo que a él le produce significado, porque él le quiere devolver la mano, pero él de alguna manera asume la misión que los hijos reales no supieron aprovechar, ni tampoco le respondieron. Él, en cambio, fruto de su esfuerzo, ha comprado la casa, pero además se ha hecho cargo de ella y la ha adoptado. Se han adoptado en el camino. Bueno, hay mucho que sacar de este cuento y yo quisiera partir, como siempre, por Gabriela y saber qué impresión le causó este cuento maravilloso, extraordinario a juicio mío. Gabriela. Gracias, Trini. Quiero hacer mi comentario en tres ejes. Un primer eje que me parece que está omnipresente es el entorno. Es un entorno rural que presenta modos de vida que se entroncan en lo profundo con la chilenidad, porque nuestras raíces como país son raíces campesinas. Y los que ya somos mayores, algo de eso conocimos, son modos de existir típicos del siglo XIX, comienzo y primera mitad probablemente del siglo XX. Este entorno que está brillantemente descrito con sutilezas, con detalle, con gran penetración de parte del autor, que nos dan cuenta de este modo de vida campesino, de este modo de ser de la gente del campo, y que nos entronca entonces con los chilenos. Ahora, también considero que estos modos de vida que actualmente están en extinción por diversas razones, el campo se ha tecnificado, la gente migraba a las ciudades, estos modos de vida ya no están. Y me da mucha pena por la gente joven, aprovechando que aquí está Nico, que es harto más joven que nosotros. Sería muy bueno que los adultos fuéramos capaces de transmitirle a la juventud todo este patrimonio, porque es parte absoluta de nuestra identidad. Quiero también, en un segundo eje, hablar de la parte motivacional, de lo que estamos viendo a este personaje, de los sentimientos y de las motivaciones que aquí aparecen. Hay motivaciones como el trabajo duro del campo, el esfuerzo, la honradez, la sencillez. Es un entorno como austero, como era la gente antiguamente. Hay valores como la hospitalidad. A este forastero que va a comprar, que va a buscar bueyes, lo dejan alojar. Entonces, lo hacen comer, se da como la importancia de los modales, con una cierta dignidad que el autor recoge de manera muy sutil. También obviamente está el valor de la solidaridad, cuando la señora acoge a este chiquillo joven, cuando lo cría prácticamente este niño, y eso era típico de las familias antiguas, ¿ah?
eran familias extendidas y ahí tú podías encontrar, además de la gente de la familia, podías encontrar los allegados, que era gente que se criaba en las casas, sencillamente, lo cual hoy día en nuestras casas mínimas de familias nucleares obviamente no sería posible, pero en ese entonces sí sucedía. Tenemos la solidaridad y tenemos la gratitud, cómo después se le devuelve la mano a esta señora. Y este es el tercer eje de análisis que quiero destacar, que es el protagonismo de la señora. Me encanta que sea una persona mayor, pero muy mayor. O sea, de hecho, la mayoría de sus contemporáneos estaban muertos, como aparece en parte del cuento. Es una persona que pone el toque femenino, que pone la mano femenina, que pone fineza, que pone señorío, que pone clase, distinción en este mundo. Esa figura me encantó y creo que hoy día debería estar también mucho más presente en lo que son las historias que hoy día se están escribiendo, pero esta señora que viene de tiempos pretéritos me parece que es un eje fundamental de este relato. Eso. Muy bien, le vamos a dar la palabra a Nico para que conozcamos la interpretación de él. Nicolás, ¿qué piensas tú? Bueno, yo lo primero que sentí cuando leí la primera página, para mí la última página y la primera siempre son claves como para entender no el contexto, sino qué nos quieren transmitir. Y en la literatura y en el cine y en toda la historia en general, desde los principios de la humanidad, siempre se nos narra el viaje del héroe. Es como ese cliché, como hay una encomienda del padre o del abuelo o de algún maestro, por así decirlo, y el protagonista tiene que ir y resolver eso. Aquí se hace eso, pero en una manera mucho más micro, porque es un cuento, porque el tipo ya tiene una encomienda de que tiene que ir a buscar los bueyes, ¿cierto? Pero no para resolver algo. Entonces es como el viaje del protagonista, por decirlo así. Pero a fin de cuentas, cuando el tipo llega, hay como algo que no se resuelve, porque el conflicto no es de él, el conflicto es de un personaje que es externo, que es el tipo que fue adoptado y tal, ¿cierto? Y al final se ve como esta, no quiero sonar así tan técnico, pero esta como falacia ontológica de que hay una luz al final del túnel, de que el protagonista sale de esta granja o de donde esté y va a resolver lo que tiene que resolver, pero no lo resuelve porque no es suyo el conflicto. Entonces se da como esto de que uno nunca termina de entender el mundo, ¿cierto? Porque el tipo va a la granja y lo primero que siente al ver este tipo medio corpulento, robusto, es como desconfianza, como no sé quién es. Todos aquí estuvimos en el colegio y tuvimos ese amigo bueno para las peleas medio grandote que después primero era un villano y después era nuestro mejor amigo. Entonces pasa así, pues, como ese ciclo de desconfianza. Entonces yo veo que al final el tipo sí, va como a realizar una encomienda, pero no se resuelve nada, se resuelve el conflicto de otro personaje. Y de hecho, estos personajes irradian cierto como arquetipo. Por ejemplo, cuando aparece esta señora o esta viejecilla, el tipo como que dice que hay como una luz que sale de ella, como una especie de aura. Entonces, como que ahí de nuevo como que se complementa lo mismo, lo que el tipo no espera, porque entra como un comedor antiguo, da como ese suspenso tipo Kubrick, así como que no se entiende mucho lo que está pasando, y después lo mismo, pues, tú crees que el tipo es hijo de esta señora o que es el dueño de casa, y nada que ver, pues un tipo adoptado, completamente desligado de sus orígenes. Entonces ahí tampoco se termina de resolver porque tú nunca entendís de dónde viene este tipo, qué es lo que hace ahí, por qué el tipo tiene la casa. Lo único que se resuelve es la parte emocional. El tipo abraza a la viejecilla y le dice, bueno, aquí estamos. Entonces, como que siento que se resuelve eso en muy poco tiempo, pero al mismo tiempo no lo del protagonista. El protagonista pasa a ser alguien no importante, por así decirlo. Porque de alguna forma, no sé, pues está esa típica, en True Detective le dicen la trampa de la vida, que tú crees que te vaya a cambiar de universidad o de país o de ciudad y va a empezar algo nuevo. Las cosas van a empezar a mejorar, las deudas van a ser más bajas o voy a tener mejores resultados. Puede ser, pero al fin y al cabo es solo otra trampa de la vida, lo que decía antes, como esa luz falsa al final del túnel, porque no existe, porque simplemente sigue haciendo. Y este personaje, su hijo, probablemente también van a ser en el campo, y su hijo también, y los hijos de sus hijos, y el conflicto se va a repetir una y otra vez. Ese tipo que fue adoptado va a volver a ser adoptado en otra parte. ¿Sí? Porque como decía antes Gabriela, en el campo está esta como tradición, o no necesariamente en el campo, sino en las civilizaciones más antiguas, de adoptar, o no necesariamente, pero recoger gente que no era de los orígenes de uno y tratar y cuidarlo como uno de los tuyos. A lo mejor no heredarlo ni nada de eso, pero volverlo como uno de los tuyos. Y eso aquí se refleja también, que pasa a ser como no una historia del protagonista, sino de otro. Muy bien. Jocelyn, ¿qué opinas tú? Gracias, Nico. Gracias, Trini. Mira, yo te quiero contar cómo me fue cuando lo leí.
por primera vez este cuento que fue anoche, yo me quedé, al final del cuento, no entendí. Dije, ajá, ¿y qué pasó acá? Y ahora que escucho a Nico y tal, efectivamente era porque el protagonista, o el que yo pensé era protagonista, ni siquiera su nombre sale, y no sé qué pasó con él. Y dije, pero este hombre llega de una forma, se va de otra. Y después dije, bueno, mañana es el gran momento con Trini. De seguro cuando ya lo lea voy a tratar de meterme en el momento, en vivirlo. Y lo volví a vivir. ¿Y qué me pasó ahorita? Yo me quedo con la parte de donde vivo, donde yo me desenvuelvo, el contexto que a mí me acompaña desde chiquitita, es súper importante y súper clave. Esto nos hace, nos forma. Y aunque ciertamente no necesariamente voy a tener que hacer lo que aprendí, generalmente esto cubre el futuro. Es como que el presente es mi gotita para el futuro. Y lo digo porque cuando resaltaste que los hijos de esta señora que aparentaba no, por sus hechos, fueron una persona en su momento, una persona que ayudó mucho, ayudó al menos a este hombre, ayudó a don Daniel Rubio. Entonces, ella tuvo que haber sido una persona en su tiempo muy de mucha entrega. Entonces me preguntaba, ¿y cómo sus hijos no valoraron esto? Tal vez, por ponerle un tema, ¿no? Porque no sé si lo valoraron o no, simplemente ellos no están por alguna razón. Y un extraño, pero que ella le entregó algo importante, algo clave, le dio educación, le dio cobijo, le dio oportunidades. Vino a crecer y a pensar en ella y a darle su lugar después. Entonces me llega a pensar a mí qué tanto el ejemplo del padre aquí, qué tanto el ejemplo de donde yo estoy. Porque a lo mejor sus hijos, a lo mejor, no lo sé, porque no queda claro en el cuento, fueron reflejo de lo que aprendieron de sus padres o de su padre, porque él de alguna manera abandona. ¿Y por qué la hacienda forma parte de don Daniel Rubio? Porque justamente no cuidó el tema acá familiar. Entonces, un extraño lo valoró más. A veces así. Y he escuchado muchas veces que dicen, a veces a lo mejor estar sin familia, porque la familia no da lo que un extraño sí valora. Y yo digo, ¿qué nos pasa en la familia? ¿Qué nos está pasando como familia? Yo creo que nosotros, o menos yo, mi aprendizaje de este cuento es valorar a mi familia, aceptarlos como son, darle peso, escucharlos, porque por alguna razón pasa lo que pasa. Y ojalá el día de mañana no sea el reflejo de abandono, sino sea y tal vez de no entendimiento o lo que sea, pero que por lo menos no darle como que luz para la calle, infierno para adentro. O sea, yo doy afuera y adentro de mi familia no estoy. Luz para la casa y oscuridad para el interno. Algo así es el dicho. Yo cambio los dichos totalmente. Entonces, yo creo que con lo que me quedo es con el agradecimiento de este hombre, la entrega que él dio, el poner en lugar a alguien que una vez lo ayudó, y no siempre ocurre, pero fue un extraño. No esperemos nosotros que como familia, ¿no? Estar fuera de nuestra familia, que venga un extraño darle el peso a uno de nuestros gente, de nuestras personas. Entonces eso es lo que yo me quedo, me voy súper orgullosa de lo que pasó en este cuento, ¿no? Del aprendizaje, que finalmente me queda en unos minutitos, Trini, que los escuché, que escuché a Nico, escuché a Gaby, te escuché a ti, me vino todo esto, ¿no? Y de repente está saliendo un poco desordenado, pero esa es la emoción con lo que estoy viviendo ahorita, el aprendizaje. Me encantó y me pongo a pensar qué contexto estoy dando yo a mi familia, qué valores le estoy dando, de qué me estoy preocupando, a quién estoy ayudando. Porque también aquí, ahorita en este tiempo, ¿a quién le estoy dando una mano? ¿A quién estoy sirviendo? ¿No? ¿Estoy sirviendo hacia afuera, estoy sirviendo hacia adentro o estoy siendo las dos? Me estoy haciendo tantas preguntas que me encantó. Con tantos siglos de este cuento, como dices, me hace reflexionar siempre. Son temas que definitivamente son importantes para lo que realmente vale la pena, ¿no?
la profundidad del vivir. Así que con eso me quedo. Muchas gracias. Alejandro. Bueno, interesante todas las miradas de Gabriela, del Nico, de Joseph, pero yo en verdad me quedo dando vuelta un par de frases del cuento, que incluso las destaqué, cuando le dice, y aquí tengo a mi viejecita hasta que se muera, ella es mi madre, todo lo que tengo en el mundo, y si yo trabajo y gano algo, es para dárselo a ella. Pero antes dijo, señora, no permito que usted esté sufriendo, o ande sufriendo, o algo así, véngase a su casa, a la casa de su hijo, que aquí nada le faltará. Y siento que en esas palabras que son como tan sencillas, se envuelve como una emoción tan intensa de ese hombre, y me quedé pegado en esa sensación, en esa emoción de ese personaje. Además muestra como una lección de vida que muy pocas veces se retrata o tal vez se da, como ese lado cálido, afectuoso y de mucha esperanza, de un hombre, de una persona, de un personaje no de gran cuna, ni tampoco de mucha cultura, era el campo chileno, como bien decía Gabriela, pero con un corazón, un tremendo corazón de grande, que no olvidó nunca quién le había ayudado en su infancia y en su adolescencia. Yo encuentro notable esa sensación, esa emoción. Siento que en estos tiempos que son tan fríos, que son tan complejos los actuales, donde muchas veces priorizamos como estas cosas más desde el dinero, más la ascensión social, más el puesto, más la carrera, resulta, y a mí me resulta particularmente, es como un pequeño bálsamo, no sé, como una sensación como de dulzura que nos trae como este escritor particularmente en esta historia. Encuentro que la sencillez del relato, de alguna forma, como en el cuento anterior, también del mismo escritor, denota y muestra un grado de emoción muy intensa que la quiero destacar y resaltar. Igual muy interesante la mirada de Nico, me encantó de esta ascensión del personaje y de Gabriela, pero me quedo con esto, con esas dos frasecitas del cuento. Ceci, ¿qué opinas tú? A mí me gustó mucho la mirada del Nico. Bueno, conozco mucho la de la Gaby, de Alejandro, y yo sí me encantó porque yo estoy muy metida entre cine, Sofía, como le había comentado el Nico anterior a que abriéramos el programa. Y es cierto que hay muchas cosas que no se definieron en el cuento y quedaron en el misterio. Pero yo les quiero contar una muy buena noticia y por eso este cuento me impactó. Porque nosotros cuando éramos niños, mis papás decidieron traer un niño pobre a vivir con nosotros. No nos preguntaron, simplemente lo trajeron. Era el nieto de mi nana, donde este niño tenía el suelo de barro, no comían en muy buena situación y no tenían mesa para comer, nada. Lo trajeron y mis papás le dijeron que se quedara y le dieron educación. Y cuando este niño quiso volver a su casa, no pudo volver porque no había mantel, no había ventana en la casa, había muchas cosas que no habían y que él ya estaba acostumbrado. Pero eso no es tan importante porque el cuento cuando me impacta es cuando este hombre, Daniel, bondadoso, quiere rescatar a su viejita querida, que fue lo que este niño, que voy a llamar por su nombre de pila nomás, Rodrigo, que nosotros criamos, lo mandamos a la universidad, hoy día es un hombre maravilloso, trabaja en una gran empresa multinacional y él se ha preocupado de sus dos viejitas, de su abuela, que lo llevó a mi casa, y de mi mamá. Entonces, y siendo que mi mamá tenía buenos hijos, 5 hijos que se preocupaban de ella, pero así todo este cabro se preocupó de sus dos viejitas. Así que yo creo que a pesar de que estamos viendo en un mundo rápido, hay esperanza, porque existen estos Danieles, estos Rodrigos. Así que este cuento me llegó así muy en el alma. Gracias, Trini, por el cuento y da esta mirada, estas 5 miradas que hay. Me refería a la parte personal para que tengan esperanza, que no es solo cuento de Federico Gana, existe.
Trini. Te doy la palabra. Estupendo tu comentario, Ceci. Te agradezco mucho que saques a colación una experiencia de vida, de familia, ¿no? Yo creo que este autor, Federico Gana, 1867-1926, no alcanzó a vivir tanto el siglo pasado, pero nos revela una situación rural tan real, ¿no? Ahora, tan real dentro de lo que cabe en la ficción, porque si bien aquí caricaturiza un poco a los personajes, ¿no? No todos los hijos finalmente actúan como actuaron estos, ¿no? Insensibles, egoístas, olvidadizos de su madre e incluso de del marido de esta mujer, que según cuenta en la misma historia, también era un fanfarrón, un hombre que despilfarró el dinero, que se preocupó muy poco de ella. Y finalmente ella lo que rescata es a este amor desinteresado que era justamente Rubio, ¿no? ¿Quién? Ahí yo quiero poner el meollo, ¿no? Es este personaje el que constituye la unidad del cuento, porque finalmente es él el que aprovecha la oportunidad que le da la vida y él mismo supera su propia situación y le demuestra al mundo que él va a validar el amor que recibió, el amor incondicional que le da la mujer, la señora, ¿no? Pero es un ejemplo de vida y ejemplar, además, como para demostrarle al mundo que uno da sin tener que recibir, ¿no? Él efectivamente aprovecha la oportunidad, la potencia, se enriquece, descubre cómo él mismo, de lo que él mismo es capaz de hacer. Pero no solamente se saca adelante él, sino que le devuelve la mano a la mujer que se la dio. En ese sentido, esa metáfora que se muestra en este cuento es notable, es preciosa, y es la que quiere mostrar este hombre. Ahora, en Federico Gana, es fundamental, y eso es lo que él quiere destacar en todo momento también a través de su literatura en general. Pensemos que él venía de una aristocracia, él había sido diplomático, abogado, de él se esperaba mucho profesionalmente, pero él finalmente decide quedarse con lo fundamental para él, la literatura. A través de la literatura recompone estas historias de vida, pero nos muestra además mucho en sus escrituras la relación del amo con el sirviente, con los dependientes, pero nos muestra también figuras como la de esta anciana, cómo se relacionan con ellos. No siempre es ruda, no siempre es solamente vertical, no, se producen este tipo de combinaciones humanas y de ejemplos de vida, ¿no? Aquí no hay un acatamiento al patrón, aquí hay una mirada de solidaridad con la vida. No quiero extenderme más, pero sí invitarlos a que sigamos leyendo a este gran escritor chileno, que se lee poco hoy día, pero que nos ha dejado una, una cantidad o una producción literaria vastísima y muy rica. Y con esto me despido, no sé si podemos todavía aprovechar el tiempo antes de Yo irnos. les quiero hacer una recomendación así, Sí. muy de forastero, un consejo así muy amistoso de forastero, si lo quieren seguir bacán y si no, bueno, pero así como persona más joven que ha leído menos que ustedes probablemente y que ha vivido menos, así que tiene menos experiencia, pero creo que, claro, el taller está para buscarle como la enseñanza, moraleja o el sentido al cuento, pero yo que ustedes así ahondaría más en el placer de la misma literatura, porque si se fijan, esta misma historia la hemos visto en Tarzán, cuando él se devuelve se devuelve a defender a los monos de los cazadores con su madre adoptiva, básicamente se repite en Spider-Man, cuando le devuelve la mano a tía May, y así en miles de cómics, literatura, y muchas veces está ese sentido que está abierto, pero también el placer de leerlo. Por ejemplo, si leemos Bukowski, claro que es totalmente distinto a esto, el sentido o la moraleja no es emborracharse o dejar de tomar, es simplemente ver la anécdota que nos está contando en el bar, o cuando vemos cualquier anécdota. Entonces, eso como así como consejo, a lo mejor como que lo disfrutan más, pues, porque realmente uno está leyendo algo, creyendo que es filosofía, creyendo que es Marx o Heidegger y está, oh, pero ¿qué significa? Y de repente sí significa algo, pero no es tan profundo, es más para disfrutar la historia, para que te cuenten algo, como cuando te cuentan un cuento en la mesa.
así como a lo mejor lo disfrutan más, como consejo. Gabriela, te cargo tú de esto. Fíjate que, lo encontré fantástico este cuento, me encantó, lo encontré riquísimo, no hay una palabra que sobre, como que te lleva a esa atmósfera que había en esa época, de verdad un acierto, Trini, y también podríamos agradecer a Ilka si ella te lo recomendó, buenísimo, me encantó y nos deja harta enseñanza y harto que reflexionar, como pudimos ver acá. Súper. Ahora sí. No, dale, Trini. Sí, simplemente aprovechar el mensaje que el Nico nos quiere dar. Yo creo que a través de este programa, yo creo que lo que hacemos es lo que él nos recomienda. Desentrañar el secreto de los cuentos, pero mirar más allá, pero aprovechar esa escritura que ya está y darle otros sentidos, ¿no? La verdad que en este espacio como en ninguno yo creo que disfrutamos de la literatura como la verdad que para mí es un espacio vital cada semana. Jocelyn. Sí, disfrutando mucho. ¿Y con qué me quedo? Y mi mirada cambia cuando los escucho, cada vez que estoy con constante cambio y es rico. Fíjense, me quedo con dos cosas, con esto me voy. La importancia de ahorrar en el banco del tesoro de la vida. Yo le llamo así. Ese banco donde se ahorra de una manera desinteresada, ¿no? Donde con todas las cosas que tú haces sin esperar nada a cambio, sin darte cuenta, estás ahorrando para el futuro, en servir, ¿no? En realmente en lo que vale la pena. Ese banco es el que realmente el por qué existo, el por qué estoy en esta vida. Ahorrando en el banco del BCP, por ejemplo, aquí en el Perú, que es el más famoso, voy a vivir, voy a sobrevivir, probablemente va a tener calidad de vida, que no es mala, pero en el banco del tesoro de la vida voy a vivir profundidad y voy a vivir emoción y voy a disfrutar. Hay un enemigo del aprendizaje, Nico, a la que me llevaste con tu recomendación, que se llama aprender solamente si es productivo. Es decir, si yo veo una lectura que no me es productiva, entonces, no, cuentos son cuentos. ¿Qué hago yo leyendo cuentos? Por Dios, aquí hay otros libros realmente que van a sumar a lo que yo estoy aprendiendo. Eso es un enemigo que le llamamos en el mundo ontológico, porque me pierdo de disfrutar realmente desde el aprendizaje es disfrutar, no es los duros exclusivamente. Crecemos mucho más rápido cuando disfrutamos. Así que cuidado con ese enemigo del aprendizaje, que no nos permita realmente unirnos y disfrutar lo que vale la pena en la vida. Muchas gracias. Ale, creo que ibas a decir algo allí para cerrar. Iba a decir, no, sencillamente agradecer las palabras de Nico, entiendo su postura y su posición, así que muchas gracias por la recomendación. Y bueno, y en verdad no hay más mucho que agregar, creo que este es un cuento riquísimo, realmente que es notable y hace ver las características de un Chile que para la gente joven tal vez un poco desconocido y también para uno también a ratos también. Creo que eso, leer este tipo de cuentos nos da la profundidad y nos da de alguna forma la conciencia de un Chile, de un Chile mucho más amparado, un Chile mucho más humano. Y en verdad la lectura de este tipo de escritores, a mí particularmente, hablando del disfrute, me hacen disfrutar el momento, ya sea bueno, ya sea triste o ya sea alegre. En verdad me encantó el cuento, así que yo les mando un abrazo a todos, muchas gracias por estar acá presente, te agradezco Nico tu visita y agradezco a la Yose también, que también vino hoy día, y a Gaby también, que llegó de vacaciones, y a nuestra querida amiga Ceci, y a Trini por supuesto que nos trae estos cuentos, así que yo por mi parte me despido, y a toda la gente que nos escucha, síganos escuchando, porque la próxima semana traemos otro cuento. Así que Ceci, te doy el pase para que cierres y nos vemos. Sí, yo quiero agradecer a Trini que trajo a Nicolás, me encantó la visión, su objetividad en contarnos y me hizo llevar a un área que yo había perdido hace como 6 meses en la crítica, me encantó, ojalá que lo animemos a que de repente nos venga a visitar, tenga tiempo, si se acepta Nicolás, porque es rico refrescarse, a veces uno se queda pegado en lo que estamos haciendo y hay que traer nuevas miradas. Me encantó, Nico, tu mirada.
y agradecerle a Ilka Sosa, a Mariana Neff, a Isabel Mejías, a todas las personas que siempre nos están escuchando en la radio, y este espacio de literatura nos hace absorbernos de todo lo que está pasando en la televisión, en el país, en el mundo. Es tan reconfortante de que estamos esto con Trini. Cada día aprendo más y me siento muy contenta y muy apegada a los autores, y de repente hay situaciones en la vida, uno le dice, oye, ¿sabes qué? Lee tal libro, escucha nuestro programa, porque hay tal capítulo que te va a servir. Ilka Sosa lo ha estado haciendo mucho. De repente ha ayudado a las personas con ciertos capítulos nuestros. Así, y Trini no lo sabía, lo está sabiendo ahora. y creo que Gaby también ha recomendado ciertos capítulos, entonces nos sentimos orgullosos de este espacio. Los saludamos una semana más. Muchas gracias a Jocelyn, a Nico, que nos vinieron a visitar. Siempre están las puertas abiertas. Y bienvenida Gaby en sus vacaciones. Entonces, hasta la próxima semana. Y un abrazo súper, súper grande. Gracias a todos.